Ok, en esta ocasión vamos a resolver ejemplos que tienen que ver con el cálculo de esfuerzos de flexión en vigas. Esfuerzos en vigas. Y bueno, este es el ejemplo 1. Nos dice determinar el esfuerzo en las fibras extremas de la viga. En las fibras extremas de la viga de 100 milímetros por 160 milímetros indicada en la figura. Inciso A: despreciar el peso propio de la viga. Inciso B: incluir el peso de la viga. Y dice que el peso específico de la madera es de 5.600 newtons por metro cúbico. Entonces tenemos dos casos para este ejemplo, y sin incluir el peso propio de la viga e incluyendo el peso propio de la viga. Ok, la situación, como está cargada la viga, es la siguiente. Esta es la figura ilustrativa. En A tiene un apoyo pasador o bisagra. En B tiene un patín o carrito que permite el desplazamiento en X. Y tiene aplicada una carga puntual o concentrada de 2.400 newtons justo al centro del claro, o justo a la mitad de la longitud de la viga. Aquí hay 2 metros y aquí hay 2 metros. Ahí está. Voy a señalar los apoyos. Este es el A y este es el B. Entonces aquí hay dos partes que tenemos que trabajar sí o sí. Una de ellas es trabajar los diagramas de momento flexionante, fuerza cortante y momento flexionante de la viga, para conocer cuál es el momento máximo que se está presentando. Y la otra parte es trabajar con la geometría de la sección, que en este caso la voy a dibujar acá. Es una sección transversal muy sencilla. Es una sección transversal rectangular. La viga es de esta forma, es rectangular. Cuya altura es 160 milímetros, altura o peralte, y cuya base es de 100 milímetros. Ahí está. Es una viga pues de madera. Ahí está. Entonces, yo aquí, o sea, hay dos partes para trabajar. Este sería el eje XX o eje de flexión. La viga está colocada de esta manera, en vertical, así va a estar trabajando. Ok, entonces yo voy a comenzar con la parte de el diagrama, los diagramas. Diagrama de cuerpo libre. Voy a trazar el diagrama de cuerpo libre justo debajo de la figura ilustrativa. Y bueno, ya voy a sustituir ahí, en lugar del apoyo en A, que es una articulación, voy a poner su representación en reacciones, que va a ser RAY. Ya sabemos que RAX también se puede presentar, pero por la forma en que están aplicadas las cargas y por las cargas que hay, no se va a presentar. ¿Sí? Este es RBY. En el carrito o patín solamente hay una reacción vertical. Y bueno, pues la carga que se está aplicando, que es la de 2.400 newtons. Vamos a resolver el caso A, por eso no estoy aplicando todavía la carga uniformemente distribuida. Esto es ignorando el peso de la viga, el peso propio. Entonces, a partir del diagrama de cuerpo libre, yo voy a calcular
reacciones, cálculo de reacciones. ¿Qué voy a tener? Bueno, sumatorio de fuerzas en X igual a 0. Que tengo RAX va a ser igual a 0. Luego voy a tener sumatorio de fuerzas en Y, fuerzas verticales, positivas y van hacia arriba. Que tengo RAY, tengo RBY y menos 2400. Miren, aquí algo que es evidente es que primero están siendo simétricas las cargas. Las reacciones son equidistantes y esta carga está aplicada justamente al centro del claro de la viga. Entonces, ¿qué se espera? Que ambas reacciones sean iguales, sean de la misma magnitud y sean de la mitad de la carga aplicada. Y eso es lo que nos va a confirmar nuestras ecuaciones de equilibrio, nuestras ecuaciones de la estática. Pero así de entrada ya podríamos comprobar nuestros resultados. O sea, me tiene que salir la mitad y la mitad. 1200 y 1200 para cada reacción. ¿Ok? Voy a hacer la sumatoria de momentos con respecto al punto A, que es el extremo izquierdo, es este punto. Voy a calcular momentos con respecto a ese punto A, positivos y son antihorario. Voy a tener menos 2400 por su brazo de palanca, que es 2, aquí está. Y más RBY por su brazo de palanca, que sería toda la distancia desde B hasta 4. Y ya, son todos los momentos. De tal forma que RBY va a ser igual a 2400 por 2 y entre 4. O sea que RBY va a ser igual a 2400 entre 2. 1200 newtons. Y bueno, de la ecuación 2, que es esta, la sumatoria de fuerzas en Y, RAY tiene que ser igual a 2400 menos 1200, va a ser 1200 newtons. Ahí está. Y se está comprobando lo que les decía. Por simetría, bueno, cada una tiene que tomar la mitad de la carga, cada reacción. Ahí está, a partir de que ya conozco mis reacciones, puedo calcular mis otros diagramas. El de fuerzas cortantes y momentos flexionantes. Y vamos a ver cómo nos queda. Diagrama de fuerzas cortantes. Diagrama de momentos flexionantes. ¿Por qué hago esto? Porque quiero conocer el momento máximo que se está presentando en la viga. Ok, el diagrama de fuerzas cortantes nos va a quedar en newtons, unidades de fuerza, y el de momentos flexionantes en newtons por metro. ¿Cómo arranca el diagrama de fuerzas cortantes? Pues va a arrancar, fíjense, subiendo. Va a subir la misma magnitud de la reacción RAY, que es 1200 newtons. Va a subir 1200 newtons. El diagrama lo voy a dibujar con rosa. Entonces va a subir hasta 1200. De ahí se va a mantener. Como aquí no hay cargas, se mantiene constante mi diagrama de fuerzas cortantes. Y va a cambiar el diagrama cuando se presente una nueva carga. En este caso se está presentando esa carga concentrada de 2400 hacia abajo, justo a 2 metros. Entonces ahí cuando se presenta va a bajar verticalmente la fuerza, la magnitud de esa fuerza, que es 2400. Siempre que haya saltos en los diagramas es porque se está presentando una fuerza concentrada. Entonces ahí va a bajar de 1200 a menos 1200. ¿Por qué? Porque yo estaba en 1200 positivo y bajé 2400, ¿sí? Entonces bajé hasta menos 1200, de ahí me mantengo constante hasta que llego a la reacción en B y subo 1200. Subo lo mismo que la magnitud en B, que es 1200 newtons. Ahí está. Entonces mi diagrama de fuerzas cortantes me quedó de esta forma. Ahí está. ¿Sí? Y mi diagrama de momentos flexionantes, si el diagrama de cortantes me quedó constante, el de momentos me va a quedar lineal. Me va a quedar lineal y aquí va a haber un máximo.
donde cruza la cortante por el eje de la viga, ahí voy a tener un momento máximo. ¿Ok? Entonces aquí, si esta parte del diagrama es constante, el diagrama de momentos flexionantes va a ser lineal. Ajá. Va a ser lineal, fíjense, hasta acá. Va a subir. Como esta parte de la cortante es positivo, mi recta de la pendiente de mi recta del diagrama de momentos flexionantes va a ser positiva. ¿Sí? ¿Y hasta dónde va a subir? ¿Hasta qué punto va a subir? Pues va a subir igual al área bajo la curva del diagrama de fuerzas cortantes, porque es su integral. ¿Sí? O sea, aquí va a llegar hasta el área de este rectángulo, 1200 por 2. Ajá, hasta 2400. Y de ahí va a bajar el área bajo la curva de esta parte del diagrama de cortantes, que es 1200 por 2. Va a bajar 2400. Y va a tener esa forma lineal. ¿Sí? Aquí es constante el diagrama de fuerzas cortantes, entonces el diagrama de momentos flexionantes tiene que ser lineal. Ajá. Y ahí está, ya tenemos nuestros diagramas. Todo esto lo podemos plantear con las ecuaciones, pero una vez que tenemos el uso de las ecuaciones totalmente dominado, pues podemos dibujarlo rápidamente, como en este caso. De aquí, ¿qué me importa? Pues el momento máximo. ¿Cuál es el momento máximo que se está presentando en la viga cuando se le aplica esta carga concentrada? 2400 Newton metro. Es el momento máximo. Y es lo que me interesa para conocer el esfuerzo en las fibras extremas de la viga. Ahora, para que esto no quede tan mágicamente, lo de los diagramas, les digo, con práctica, pues se hace muy rápido. Voy a desarrollar acá la parte de las ecuaciones para el diagrama de momento flexionante y fuerza cortante. Entonces, para el trazo del diagrama de fuerza cortante y diagrama de momento flexionante, yo aquí voy a proponer dos tramos en mi viga. El primer tramo es al arranque entre la reacción RA y la carga concentrada. El segundo tramo es después de la carga concentrada y en este tramo, entre el apoyo B. Tramo 1, tramo 2. Entonces, para el tramo 1 se va a localizar para valores de X mayores o igual a 0 y menores a 2 metros, que es donde está aplicada la carga concentrada de 2400 newtons. El tramo 1 me quedaría su diagrama de esta manera. El diagrama de cuerpo libre va a quedar así. Me va a quedar aquí la reacción en A, que es 1200 newtons. Y ya es todas las cargas que alcanzo a ver, porque se corta antes de la carga aplicada de 2400. Y aquí lo que voy a tener justo en el corte, pues va a ser la cortante interna y el momento flexionante interno. Y aquí voy a indicar hacia dónde va creciendo X. X en este caso, como en todos los anteriores, va creciendo hacia la izquierda. Entonces ahí para el tramo 1, mi sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, positivas hacia arriba. Voy a tener 1200, que es la reacción en A, y menos la cortante, que es igual a 0, de tal forma que la cortante es igual a 1200 newtons. Es constante en todo ese tramo y tiene un valor de 1200 newtons. Planteo la siguiente ecuación, sumatoria de momentos con respecto al corte, positivos en sentido antihorario. Aquí voy a tener el momento que me genera la de 1200 newtons, va a ser menos 1200 por X. Provoca un momento en este tipo, en este sentido horario. Por eso es negativo. Y el momento interno en el corte, de tal forma que el momento interno es igual a 1200X. Lo observamos acá. Para el tramo 1, la cortante es constante, 1200, y el momento flexionante es una recta con pendiente de 1200.
Aquí voy a trazar la pequeña tablita para darle valores en los extremos. Fíjense, X en metros, cortante en newtons y momento en newton metro. Valores de los extremos del tramo, el 0 y el 2. La cortante es 1200 y 1200. El momento va a ser 1200 por X, que va a ser 0. Y 1200 por 2, que va a ser 2400. Ahí está. Para el tramo 2, X va a tomar valores mayores iguales que 2 y menores que 4. O sea, aquí ya estaríamos hablando del extremo de la viga. Sí, sí toma el valor de 4. Y el diagrama de la viga, ahí me va a quedar pues la reacción en A, que es 1200 newtons. Y sí alcanzo a ver la carga aplicada de 2400. Aquí está. Y las distancias son, aquí ya son los 2 metros, los alcanzo a ver completos. Esta sería X, aquí donde estoy cortando. Y entonces esta distancia es X menos 2. Y ahí justo donde corto se desarrollan las fuerzas internas, que es la cortante y el momento flexionante. Bueno, el momento lo voy a poner como morado. Y planteo mis ecuaciones de equilibrio para este tramo. Sumatoria de fuerzas verticales, me van a quedar 1200 menos 2400 y menos la cortante. La cortante entonces es 1200 negativo. O sea que no va hacia abajo, tiene que ir hacia arriba, evidentemente, para equilibrar esta de 2400 newtons. Y para el momento, sumatoria de momentos en el corte, voy a tener el momento que ocasiona la reacción en A, que es menos 1200 por X, más 2400 por X menos 2, menos más, y más el momento interno, y eso va a ser igual a 0. Ahí está. Voy a desarrollar esto, va a quedar menos 1200 por X, más 2400 por X, menos 4800, más el momento igual a 0, despejo el momento y me queda menos 1200x ya despejado, más 4800. ¿Sí? Observamos nuestras ecuaciones, esto es constante, la cortante y el momento flexionante es lineal, una recta con pendiente negativa, o sea, va bajando. Cada que avanzas una unidad en X, tú bajas 1200 en Y. Entonces ya tenemos tramo 1, tramo 2. Si yo hago la tabla para este tramo, voy a obtener los valores en los extremos del tramo. X en metro, la cortante en newtons y el momento en newton metro. Los extremos del tramo son 2 y 4 metros. La cortante va a ser, independientemente del valor de X, va a ser menos 1200. Y el valor del momento sí depende de X. Entonces para 2 me va a quedar menos 1200 por 2 es menos 2400 más 4800, 2400 positivo. Y aquí me va a quedar menos 1200 por 4, menos 4800 más 4800, 0. Y eso justamente es lo que se está reflejando en los diagramas. Aquí ya los reflejé, fíjense. En el primer tramo la cortante es constante de 1200, en el segundo tramo es constante de menos 1200. ¿Cómo uno el tramo 1 con el tramo 2? Bueno, con una bajada vertical, un escalón vertical de 2400. Y aquí está también el diagrama de momentos flexionantes, ya está, es lineal, tiene una pendiente de 1200 en el primer tramo, positiva, o sea, cada que yo avanzo 1 metro en X, subo 1200, como avancé 2 metros, pues subí 2400. Y bueno, en el segundo tramo la recta o la ecuación del momento es una recta con pendiente negativa de 1200. Entonces cada que avanzo una unidad bajo 1200. Como avancé 2 unidades en el tramo o 2 metros, pues bajé 2400, llegué al 0. Entonces ahí tenemos de todo esto, lo que queremos obtener es el momento máximo. Sí, todo eso lo hice para obtener el momento máximo. Bien, ya que tengo el momento máximo,
voy a calcular lo que me falta, que será referente a la sección transversal. Sería el momento de inercia. Entonces, para la sección transversal, el momento de inercia y la localización del eje neutro. Entonces, la sección transversal es así, es rectangular, está actuando de esta manera, así está acomodada. Este es el eje de flexión. El eje de flexión, bueno, es horizontal. Ahí está. Y longitudes, dimensiones, cuánto mide el peralte es 160 milímetros o de altura. Y de base tiene 100 milímetros. Ahí está. ¿Sí? El eje de flexión es este, el horizontal. XX. Eje de flexión. Y nosotros tendríamos que calcular, bueno, es de madera, o sea, esto está relleno. Tendríamos que calcular el momento de inercia. Para el cálculo de momento de inercia hay tablas que ya nos dicen para un rectángulo cuál es el momento de inercia, para una sección triangular cuál es el momento de inercia, para un círculo, un semicírculo. Ok, entonces en este caso, como es una sección simple, es un rectángulo, el momento de inercia para un rectángulo es igual a la base por altura al cubo entre 12. Siempre para un rectángulo ese es el momento de inercia con respecto al eje X. Este es el eje X. Sí, eso nos sirve con respecto a qué eje, porque vamos a poder distinguir cuál es la base y cuál es la altura. Si está con respecto al eje X, la base es la paralela al eje X. La base es esta. Por ende, la altura entonces va a ser la otra dimensión. Aquí ya sustituyo. Y X va a ser base, que son... Lo voy a convertir todo a metros. 0.1 metros. Por altura al cubo sería 0.16 metros al cubo y entre 12. Y calculo el momento de inercia en la calculadora. Ya le ponen 0.1 por 0.16 al cubo y entre 12. Les queda un número muy pequeño porque está en metros. Entonces me queda 0.0000 34 13 33. Periódico. Metros cuartos. Un número muy pequeñito porque está en metros. Si lo hubiéramos hecho en milímetros hubiera salido un número muy grande. Y bueno, ahí está el momento de inercia, que es lo que necesitamos también para nuestra fórmula de la flexión. ¿Qué otra cosa necesitamos? Identificar cuál es nuestra C. ¿Cuál es el valor de C? Aquí vamos a tener dos valores de C. Si medimos del eje neutro hacia arriba, vamos a tener una C y del eje neutro hacia abajo otra C. En este caso es la misma C de tensión y de compresión, miden lo mismo porque la sección es simétrica. Nada más aquí sí vamos a ver un poquito acá, regresando a esta hojita, cómo se está flexionando. Eso es importante para saber en dónde se está presentando tensión y en dónde compresión. Se está flexionando de esta manera, ¿sí? O sea, eso que dibujé sería el eje deformado de la viga una vez que se aplica la carga. Se va a formar como una sonrisa. Este es el eje flexionado. O deformado. ¿Y eso para qué nos sirve? Bueno, porque entonces esto me indica que las fibras de la parte superior se van a acortar y las de la parte inferior se van a alargar. ¿Sí? Teniendo eso en mente, cuáles fibras se alargan y cuáles se comprimen, entonces yo aquí le voy a denominar la parte, esta C va a ser C de compresión, las fibras de la parte superior se van a comprimir y las de la parte inferior se van a tensionar, se van a alargar. ¿Ok? Y bueno, ya puedo calcular los esfuerzos de flexión. Ay.
ya es solamente aplicar la ecuación. Cálculo de sigma. O sea, esfuerzos de flexión en la viga. Sigma de compresión va a ser igual a ¿qué? A el momento máximo por C de compresión, la distancia en compresión, o sea, del eje neutro hasta arriba, va a ser la fibra más alejada en compresión, es donde se presenta el esfuerzo máximo. Y el momento de inercia. Momento de inercia de la sección. En cambio, el esfuerzo de tensión, aquí lo voy a poner, va a ser el momento máximo multiplicado por la C de tensión, la fibra más alejada hacia abajo, es donde se está presentando la tensión, entre el momento de inercia. Si nos fijamos, aquí la C de compresión y la C de tensión es la misma y tiene un valor de 80 milímetros, porque les digo, la sección transversal es simétrica. Entonces calculemos el esfuerzo de compresión o de tensión, pues va a ser el mismo, nada más hay que cambiarle el signo. El esfuerzo de compresión voy a tener aquí el momento máximo, ya la calculé de mi diagrama, es 2400 Newton metro. Sustituyo por C, que sería 0.08 metros, para dejarlo en metros, no en milímetros. Y entre el momento de inercia, que ya está en metros, ya lo calculé en metros, 0.0000, o podemos ponerlo en notación científica, metros cuartos. Ya, todas están en metros, ¿se fijan? Y en newtons. Entonces, bueno, ya calculo el esfuerzo de compresión. Y pues sorpresa, el esfuerzo de tensión va a ser el mismo, les digo, porque aquí no está variando, o no son distintas la C de compresión y la C de tensión. Entonces lo único que vamos a cambiar es el signo. Ahora la compresión es negativo. Y el momento, bueno, 0.0000, 3413. Momento de inercia. Ya lo calculo, me va a dar 2400 por 0.08 entre 3413.33 y me da varios megapascales. $5.63 megapascales. Pues acá también, esto es negativo, esto es positivo. O podemos omitir el signo y ponerle de compresión y de tensión. Y ya. Aquí lo voy a omitir porque ya estoy diciendo que es de compresión. Acá también. No le voy a poner la magnitud porque ya estoy diciendo cómo es, compresión o tensión. Y eso es lo que nos están pidiendo acá. Nos están pidiendo, es lo que nos estaban pidiendo en el inciso A, despreciando el peso de la viga. Ok, ese sería el esfuerzo máximo de compresión y de tensión que se está presentando en la viga cuando está cargada como al inicio, con una carga concentrada de 2400 newtons, justo a la mitad del claro. Bien, pues hasta aquí esta primera parte del ejemplo y vamos a continuar con la sección B. Para el inciso B, ese es el inciso B, vamos a incluir el peso de la viga. Entonces yo voy a comenzar con mi diagrama de cuerpo libre. En este caso mi diagrama de cuerpo libre va a ser como el que teníamos anteriormente, pero le vamos a incluir la carga uniformemente distribuida. Aquí voy a tener RAY y bueno, RAX. Seguimos teniendo el mismo apoyo, que es una articulación o bisagra. Y en el apoyo B tenemos el patín, que es RBY. Vamos a tener la carga concentrada, la que teníamos, sigue estando aplicada ahí, la de 2400 newtons. Y como se incluye el peso propio de la viga, aquí vamos a incluir una carga uniformemente distribuida
cuya magnitud vamos a calcular a continuación. Esta carga uniformemente distribuida se encuentra distribuida precisamente en toda la viga porque representa el peso. Entonces, mientras haya viga, va a haber un peso, que es esta carga. Esta W, ahorita vamos a obtener su magnitud en newtons por pie. ¿Cuánto pesa cada pie de esa viga? Y me dicen que el peso específico de la madera es de 5.600 newton metro cúbico. Eso pesa un metro cúbico. 5.600 newtons. Pero ¿cuántos metros cúbicos tenemos en nuestra viga? Nuestra viga, recordemos un poco, tiene sección transversal de 100 milímetros por 160. Entonces tendríamos que multiplicar el área por su longitud. O sea, estaríamos viendo así para sacar el volumen, calcular el volumen. Pues el volumen va a ser igual al área por longitud. Esta es la longitud y de aquí obtendríamos el área. Entonces el volumen es igual al área de la sección transversal, que es 0.1 por 0.16 por longitud, que aquí no lo puse, pero sí es un dato que nos dan, 4 metros. Hay 2 metros hasta la mitad y otros 2 metros hasta el otro apoyo. Entonces el volumen de la viga lo vamos a obtener aquí en metros cúbicos. El volumen es 0.1 por 0.16, que es el área de la sección transversal, por 4, que es la longitud total de la viga. Es 0.064 metros cúbicos. Entonces el peso total de la viga, W total, va a ser igual a el peso específico por el volumen. 5.600 newton por metro cúbico por 0.064 metros cúbicos. Y me da el peso total. No distribuido, este es concentrado. Este sería 5.600 por 0.064, es 358.4 newtons. O sea, esta viga, así, pesa 358.4 newtons. Pero yo quiero esta carga distribuida, o sea, la otra, la omega. Omega entonces va a ser AWT, el peso total de la viga, entre lo que mide la viga, la longitud. Es 358.4 newtons entre 4 metros. Y de esta manera omega me da 358.4 entre 4, me da 89.6 newton metro. Eso es lo que pesa cada metro lineal de esa viga. 89.6. O sea, si yo avanzo un pie, ese pie va a medir o va a pesar 89.6 newtons. Ok, entonces ya aquí ya coloco ese valor. La necesito así distribuida entre la longitud, 89.6 newton metro. Listo, ahora voy a dibujar los diagramas. Ya tengo el diagrama de cuerpo libre, que es ese. Me falta el diagrama de fuerza cortante, el diagrama de momento flexionante, para encontrar el momento máximo. El diagrama de fuerza cortante va a estar en newtons, el diagrama de momento flexionante va a estar en newton metro. Este diagrama, fíjense cómo inicia. Va a iniciar subiendo el valor de la reacción. Entonces tendríamos que calcular las reacciones. Cálculo de reacciones. Antes de calcular las reacciones, ¿cuánto valen cada una de estas? Sigue siendo simétrica la carga, fíjense. Sigue siendo simétrica, entonces cada una tendría que cargar la mitad. 89.6 por 4 más 2.400, y eso entre 2. Cada una tendría que cargar 1.379.2 newtons. Y lo vamos a calcular con las reacciones, con las ecuaciones de la estática. Sumatoria de fuerzas en X, pues ya sabemos que va a ser 0.
la reacción en A, RAX de 0. Sumatoria de fuerzas verticales. Tenemos las dos reacciones. RAY más RBY menos 2400 y menos la carga uniformemente distribuida que la concentramos y la colocamos en el centroide, que es menos 89.6 por 4 igual a 0. Y bueno, aquí voy a sumarlas. Me quedaría 89.6 por 4 más 2400, 2758.4. Esta es mi ecuación 2, esta es la 1, y la sumatoria de momentos con respecto al apoyo A va a ser la tercera ecuación. El apoyo A, aquí no lo puse, pero bueno, siguen siendo iguales los apoyos. Este es el A y este es el B. Ahí está. Entonces, ya de acá, con respecto al apoyo A, voy a tener que la fuerza aplicada de 2400 genera un momento negativo de 2400 por 2. La carga concentrada equivalente de la uniformemente distribuida, la voy a poner acá. La carga concentrada equivalente es de 358.4 newtons. Y está ubicada justamente a la mitad, en el centroide. Entonces el momento va a ser menos 358.4 por 2. Y el momento que genera la reacción en B, que es RBY por 4. Eso tiene que ser igual a 0. De ahí despejo RBY, que me va a quedar 2400 por 2 más 358.4 por 2. Y entre 4, 1379.2 newtons. Y ya de la ecuación 2, RAY es igual a 1379.2 newtons. Son iguales. Están cargando cada una la mitad de las cargas aplicadas. Ahí está. Bien, entonces ya teniendo esas cargas, yo ya puedo, el valor de mis reacciones, ya puedo graficar mis diagramas de fuerza cortante y de momento flexionante. Y cómo me van a quedar los diagramas. Antes de pasar a las ecuaciones, que las ecuaciones nos van a confirmar nuestros diagramas, les voy a decir cómo van a quedar estos diagramas. ¿Qué va a pasar primero en el diagrama de cortante? Va a iniciar subiendo. ¿Cuánto va a subir? El valor de la reacción. Va a subir porque la reacción es hacia arriba, entonces va a subir hasta 1379.2 newtons. Luego, ¿qué va a pasar? Como aquí está la carga uniformemente distribuida, va a bajar a razón de 89.6 newtons por cada metro. ¿Cuánto va a bajar? Va a bajar 89.6 por 2, 179.2. Entonces, a 1379.2 le quito 179.2. Llego a 1200. Entonces aquí voy a llegar a 1200. ¿Sí? Aquí. Ahí. Este punto está en 1200. Y luego ahí, como se está presentando la carga concentrada, voy a bajar 2400. Voy a llegar hasta menos 1200. Y luego voy a seguir bajando. ¿Cuánto voy a bajar? Pues otra vez voy a bajar los 179.2, porque aquí sigo bajando 89.6 newtons en cada metro. Entonces voy a llegar hasta menos 1379.2. Ahí. Y luego 1379.2 justamente corresponde a ¿qué? Al valor de la reacción. Voy a subir esos 1379.2 y ya mi diagrama cerró. Tiene que llegar al 0. Parte del 0 llega al 0. Esta parte de mi diagrama es positiva y esta parte de mi diagrama es negativa. Ahí está. ¿Sí?
Y para el diagrama de momentos flexionantes, ese también va a cambiar un poco su morfología, su forma. Aquí vamos a tener el momento máximo, se va a presentar justo ahí donde la cortante cruza por el eje de la viga, es donde se espera el momento máximo. ¿Qué forma va a tener? Pues va a ser una parábola que sube. Igual, esto es parabólico. Sí, como este es lineal, el diagrama de momentos va a ser parabólico, va a subir así, va a llegar a un máximo y luego va a bajar. Bueno, aquí debe llegar al 0, Aquí debe llegar justamente, coincide aquí con el 0. Aquí va a estar el momento máximo. Y eso lo voy a hacer con el morado. Fíjense. Va a tener esta forma, parábola. ¿Cuál es el momento máximo? Aquí va a ser igual al área bajo la curva. Lo que suba aquí va a ser el área bajo la curva de esta, del diagrama de cortantes. Y este es un trapecio. ¿Cómo obtenemos el área de un trapecio? Base mayor más base menor por altura y entre 2. Entonces base mayor sería 1379.2 más 1200, que es esta base menor. Por altura, que sería 2. Y entre 2. 2579.2 Newton metro. Y va a bajar ahora en forma parabólica, porque este es lineal, una recta, sube un grado, es parábola a la 2, va a bajar esta área bajo la curva y es la misma área que la otra, entonces de aquí llega al 0. Y ahí está mi diagrama de momentos flexionantes. Todo queda positivo. Ay, aquí adentro, aquí. Entonces, momento máximo, aquí ya lo identifiqué, que es lo que estoy buscando para aplicar mi fórmula de la flexión. Ok, y ahora me voy con las ecuaciones para sustentar esto de cómo obtuve los diagramas de momento flexionante y fuerza cortante. Lo voy a dividir igual en 2 tramos para el diagrama de fuerza cortante y diagrama de momento flexionante. Aquí. Entonces, tramo 1 para valores de x mayores que 0 y menor que 2, que es donde se presenta la fuerza concentrada. Ahí es donde hay un cambio. Mi diagrama va a ser este. Va a ser la reacción en A, que quedamos que es de 1379.2 newtons. Y en todo ese tramo está aplicada, hasta aquí, una fuerza, la uniformemente distribuida de 89.6 newton por metro. Entonces aquí, ahí es donde estoy cortando, pues se va a presentar la fuerza cortante y el momento flexionante interno. Aquí. ¿Qué distancias tengo? La distancia en X, que es desde el extremo izquierdo hasta el corte. Ok, aquí como estoy cortando antes del 2, no alcanzo a ver la carga concentrada. Entonces, para este tramo, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, positivo hacia arriba. Voy a tener 1379.2 menos, esta la tengo que concentrar y colocar en el centroide. Entonces, esa va a ser de 89.6x. ¿Y en dónde va a estar ubicada? A la mitad de x. En x entre 2. Para cualquiera de los lados, x entre 2. La concentrada equivalente de la uniformemente distribuida, entonces va a ser menos 89.6x.
y menos la cortante, igual a 0, de tal forma que la ecuación de la cortante me queda como menos 89.6x más 1379.2. Listo. Ahora para el momento flexionante, justamente en el corte vamos a hacer momentos. Va a ser menos 1379.2 por x, este es su brazo de palanca, más 89.6 por x entre 2 y más el momento interno. Y aquí va a quedar, voy a simplificar, 89.6 entre 2, 44.8. X al cuadrado más m igual a 0 y despejo m, me va a quedar menos 44.8 x al cuadrado más 1379.2 x. Ya tengo la ecuación de la cortante y del momento flexionante que corresponde al primer tramo de la viga. Y aquí está. La cortante nos quedó lineal con una pendiente de 89.6, que es el valor de la carga uniformemente distribuida. Y el momento nos quedó cuadrático. Ahí está, sí corresponden esas ecuaciones. Ahora para el tramo 2, bueno, antes voy a poner aquí los valores del tramo X, cortante y momento. X en metros, cortante en newtons y momento en newton metro. 0 y 2. Cortante va a ser 1379.2 cuando x sea 0 y la cortante va a ser menos 89.6 por 2 más 1379.2, 1200 cuando x es 2. O sea, cuando estábamos evaluando justamente a la mitad del tramo. Y el momento cuando x es 0 es 0 y cuando x es igual a 2 es menos 44.8 por 4 más 1379.2. 1200. Ay, me faltó multiplicar. Menos 44.8 por 4 más 1379.2 por 2. 2579.2. Ahí está. Que es justamente lo que tenemos acá. Bien, para el tramo 2 yo voy a alcanzar a ver ya de la carga concentrada de 2400 a la derecha. Valores de x que puede tomar para el tramo 2 va a ser desde x, le voy a poner tramo 2, mayor o igual a 2, menor a 4 metros. Estos son metros. Las fuerzas que tengo en ese tramo, pues va a ser la reacción en A, que es la de 1379.2 newtons. Es la uniformemente distribuida que se está presentando en toda la viga porque obedece al peso propio de la viga. Entonces, mientras exista viga, va a existir esta fuerza, evidentemente, con una magnitud de 89.6 newton por metro. Y la carga concentrada de 2400 newtons. Las distancias que tengo acá, pues esta es x, toda esta distancia es x hasta el corte. Esta distancia es 2 metros hasta donde se presenta la carga concentrada. Y luego la carga uniformemente distribuida la voy a concentrar y la voy a colocar en el centroide. La voy a concentrar aquí. Y va a tener una magnitud de 89.6 por x, por toda la distancia en la cual se está presentando. Y el brazo de palanca pues va a ser x entre 2. Para donde le quieras medir es x entre 2, la mitad de la distancia. Justamente en el corte se están presentando las fuerzas internas, que es la cortante y el momento flexionante. Aquí están. Y ahora planteo las ecuaciones de equilibrio para este tramo. Sumatorio de fuerzas en Y
positivas y van hacia arriba. Vamos a tener 1379.2 menos 89.6 por X menos 2400 y menos la cortante igual a 0, de tal forma que la cortante es igual a menos 89.6 por X y es 1379.2 menos 2400 menos 1020.8. Ahí está mi ecuación de la cortante. Para el momento flexionante me va a quedar, justo lo vamos a calcular con respecto al corte a este punto, menos 1379.2 por X, que es esta distancia, más 89.6 X por X entre 2, más 2400 por, aquí no lo coloqué, pero es X menos 2. Toda esta distancia menos 2. Por X menos 2 y más el momento interno, eso debe de dar 0. Tenemos 1, 2, 3, 4 momentos. Voy a simplificar esto, va a quedar menos 1379.2 X más 44.8 X al cuadrado, ya es 89.6 entre 2, más 2400 X menos 4800 más M igual a 0. De aquí voy a despejar el momento y voy a sumar las términos semejantes. El cuadrático es 1, va a quedar menos 44.8 X al cuadrado. Los lineales son 2. Hay que sumarlos. Va a quedar 2400 menos 1379.2, 1020, negativo, ojo, hay que cambiar el signo cuando lo despejamos, X, y más 4800. Esta es mi ecuación para el momento, esta es mi ecuación para la cortante, para el tramo 2. Voy a hacer mi tabla breve para calcular en los extremos del tramo. X en metros, cortante en newtons, el momento en newton metro. En 2 y en 4. Entonces la cortante cuando X es igual a 2 me va a quedar menos 89.6 por 2. Menos 1020.8 menos 1200. Y cuando X es igual a 4 me queda menos 89.6 por 4. Menos 1020.8. Menos 1379.2. El momento por su parte voy a sustituir acá, X igual a 2, me va a quedar menos 44.8 por 4, menos 1020.8 por 2, más 4800. Me queda 2579.2. Y cuando X es igual a 4, o sea, cuando estamos en el apoyo B, me queda menos 44.8 por 16, menos 1020.8 por 4, más 4800, me queda 0. Ahí está. Y eso exactamente es este otro tramo, desde el 2 hasta el 4. El máximo, cuando X es igual a 2, me queda 2579.2, y cuando llego al apoyo en B, me queda 0 y es cuadrático, según lo que vemos en la ecuación del momento. La cortante por su parte es lineal, con pendiente negativa. Aquí estaba bajando a razón de 89.6 newton por cada metro. Y ahí está las ecuaciones para estos diagramas. Ahora vamos a continuar con el cálculo de la flexión, de los esfuerzos de flexión, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, ahora sí, cálculo de sigma. Aquí no volví a calcular ni C ni el momento de inercia, porque ya los calculé y la sección no cambió. Lo que cambiaron fueron las cargas aplicadas, porque ahora consideramos el peso propio.
pero la geometría de la sección no cambió, sigue siendo rectangular de 100 por 160, entonces la C de compresión y la C de tensión no está cambiando y el momento de inercia tampoco está cambiando porque obedece a la geometría. Mientras no cambie la geometría, no cambia el momento de inercia. Entonces por eso no los calculé. Los voy a tomar directos del otro ejemplo, del inciso A. Entonces cálculo de sigma, pues el esfuerzo de compresión, que es el mismo que de tensión, pues va a ser el momento máximo por la C de compresión, la distancia desde el eje neutro hasta la parte superior, que es donde se está presentando compresión, entre el momento de inercia con respecto al eje X. Entonces aquí el momento máximo, como acabamos de ver en nuestro diagrama, es de 2574.2 Newton metro. La C es la misma, 80 milímetros, que es 0.08 metros. Y el momento de inercia sigue siendo el mismo. 33 metros cuadrados. De tal forma, el esfuerzo de compresión, máximo es de 2574.2 por 0.08. Y entre el momento de inercia, 6 megapascales, 6.03 megapascales. Para el esfuerzo de tensión, pues es el mismo, porque las C, las distancias del eje neutro hacia arriba o hacia abajo son las mismas, porque la sección es simétrica. Si fuera asimétrica, habría dos valores para C y dos valores distintos para los esfuerzos de tensión y compresión. Entonces ya calculamos lo que nos pedían. Ya calculamos considerando el peso propio de la viga, que se simula o se interpreta como una carga uniformemente distribuida a lo largo de toda la viga. Y ya calculamos con el inciso A sin considerar el peso propio de la viga. Y bueno, ¿qué tan diferentes son los esfuerzos que se están presentando? Pues prácticamente sería 5.63 entre 6.03, el 93% uno del otro. O sea, considerar el peso propio de la viga o de un elemento mecánico, en este caso que es la madera, no es tan relevante para el cálculo. Por eso generalmente no se considera, porque... O sea, si no lo consideramos, estamos considerando el 93% del esfuerzo. No hay diferencia prácticamente, menor al 10%. Por eso, casi o generalmente no se considera el peso propio de los elementos mecánicos, salvo casos excepcionales, ¿no? Ok, pues hasta aquí este primer ejemplo. Y bueno, pues vamos al segundo.